no he podido saludar, lo saludo ahora, gracias a Dios. Acompañarme en la lectura de hoy. Últimamente suelo cambiar los mensajes a última hora. Vamos a leer el mensaje, vamos a leer en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 34 al 38. Si tenéis vuestras Biblias, podéis acompañarme en la lectura. Dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Voy a centrarme en un versículo, voy a centrarme en el versículo 36, que lo voy a repetir con una versión del lenguaje actual, para que quizás haga un poquito más de mella en nosotros. Dice: de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Amén. ¿Qué ganará? Los que habéis estado o estáis conmigo en la escuela de Evangelio recordaréis que al principio basábamos ese estudio y comenzábamos con una pregunta. No sé si alguno se acordará. ¿Por qué el hombre no es feliz? O dicho de otra manera, ¿por qué el hombre es infeliz? ¿Por qué el hombre no puede alcanzar la felicidad en el día de hoy? ¿Por qué el ser humano, el hombre, no puede alcanzar esa felicidad si cuando Dios, que nos creó desde el principio de los tiempos, en Génesis 1:28, lo primero que Dios hace es bendecirnos? Amén. Lo primero que Dios quiere de nosotros, ¿qué es? Que seamos felices. ¿Nadie dice amén? Nadie. ¿Cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios? Que seas feliz, que seamos felices. Amén. Ese es el plan y el deseo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos viviendo en una sociedad que busca desesperadamente la felicidad. Vivimos en una sociedad que la busca. Todos quieren ser felices. Todo lo que hacen o todo lo que hacemos es en busca de esa felicidad. Y es lo que están buscando continuamente. No hay nadie que no quiera ser feliz. ¿Hay alguien que no quiera ser feliz? ¿Hay alguien que quiera decir: yo no quiero ser feliz? ¿Hay alguien? ¿Conocemos a alguien que sepamos que no quiere ser feliz? Que diga: no, yo quiero ser un desgraciado, yo quiero sufrir. ¿Conocemos a alguien así? Estaría en un psiquiátrico, ¿no? Porque no estaría bien. Pero todos quieren ser felices. Todos desean paz, todos desean plenitud, todos desean satisfacción. El problema, ¿cuál es? Que muchas veces se busca la felicidad en lugares equivocados. ¿Amén? A veces buscamos el placer, como veíamos en el texto de hoy, buscamos el placer en las posesiones. Buscamos el placer en tener. A veces simplemente en el placer o en el reconocimiento, de que seamos reconocidos, de que nos valoren, de que nos estimen, de que reconozcan nuestra valía. A veces lo buscamos en las redes sociales y buscamos y entramos muchas veces en los TikTok, en los WhatsApp y nos metemos en redes sociales porque entendemos que ahí podemos encontrar esa felicidad. Conocemos a muchas personas que buscan la felicidad teniendo éxito profesional, ser un buen profesional, que en tu trabajo te miren, te respeten, te valoren. No solo que te paguen más, sino que te valoren, que te respeten, que te pongan en un lugar de honor, de relevancia. Incluso lo ponen en las relaciones humanas. Ahora,
Ante todo esto me surge una pregunta. Podríamos preguntar y podríamos llegar a una conclusión. Y si preguntara, ¿qué responderíamos si nos preguntaran qué es realmente la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Podríamos preguntar. Y no sé si alguien podría decirnos qué opina. ¿Alguien? No sé, ¿alguien quiere hacer una aportación? Armonía. Armonía. Bueno, puede ser, armonía. Ahora, ¿qué es lo que vemos a través de la palabra y a través del mensaje de las Escrituras? Vemos que la felicidad no es simplemente lo que pasa. La felicidad no es simplemente que tengamos una vida, que tengamos armonía en las cosas. No es solamente que estemos teniendo la felicidad, no es simplemente que hoy me toque la lotería o que hoy tenga un buen trabajo o que hoy me hayan hecho un regalo y diga, ¡ay, qué feliz! Yo recuerdo el día de esas veces que digo, mira, me llegó un hermano a la iglesia y me regaló esta Biblia. Me dijo, mira, pastor, ¿qué te parece esta Biblia? Jolín, yo la vi y dije, wow, está muy bien, es bonita, tiene un buen aspecto, digo, tiene unas letras grandes, tiene las letras de Jesús en rojo. Digo, enhorabuena, está muy bien, me gusta la Biblia y tal. Y dice, pues mira, te la regalo. Yo, wow, ¿no? Pues en ese momento fue un momento de decir, wow, qué bien, qué felicidad. Pero cuando termino la reunión llega otro hermano y dice, toma, pastor, que me he enterado que tienes un teléfono estropeado, te regalo un teléfono. En el mismo día, en el mismo momento, yo digo, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿No? Y en ese momento dices, puede ser felicidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la felicidad es las cosas que nos pasan. Y cuando nos pasan cosas bonitas, cosas buenas como esta, te regalan una Biblia y digo, Señor, gracias porque mira, es una Biblia que me hacía falta porque la letra más grande. Ya, parece que es eso, pero en realidad, ¿qué es la felicidad? Y la felicidad no es las cosas que nos pasan, porque también nos pasan cosas desagradables. Amén. No solamente te regalan Biblias, a veces tienes problemas también. Entonces la felicidad no es aquello que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Cómo interpretamos lo que pasa en nuestra vida. No es solamente cómo interpretamos cuando me regalan una Biblia o cuando tengo un percance o cuando tengo un problema. La felicidad no es un acontecimiento de nuestra vida. La felicidad es llegar a tener una vida con propósito. Amén. Porque ¿cómo nos creó Dios? ¿Os acordamos? Los que hemos tenido el curso, lo que estamos en la escuela de Evangelio, que estamos aprendiendo. Que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Versículo Génesis 1:27, pero Génesis 1:28, ¿qué nos dice? Y Dios nos bendijo para que seamos felices. ¿Pero qué nos dio? Nos dio un propósito. Crecer, multiplicaos, sojuzgar la tierra, llenadla, enseñorearos de ella. Dios nos dio un propósito al ser humano. Dios dio un propósito al matrimonio. Dios dio un propósito a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la felicidad? Que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha creado. Ponía un ejemplo esta mañana y decía, todos sabemos lo que es un Mercedes, ¿verdad? Un coche bueno, un Ferrari, un Porsche, ¿verdad? Yo no tengo coches de esos, ni los veo, pero esos coches son de los que te metes en la autovía, en la 67, lo pones a 150 y dices, wow, si parece que no se mueve. ¿Cómo va? De maravilla. Va a ser un Mercedes, va a ser un BMW, va a ser un coche de estos, y dices, wow, qué bien. Pero si en vez de coger un BMW, un Ferrari, coges un tractor y te metes por la autovía, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? ¿Iría bien el tractor? ¿Iría? ¿Y si cambiamos? ¿Y si metemos el Mercedes, o el Ferrari, o el Porsche, y si lo metemos por un patatal? ¿Qué pasaría? Es un Mercedes, tiene potencia, tiene calidad, es un buen coche, tiene un buen motor. No entiendo mucho de coches, pero sé que esos son coches caros. No hay que saber mucho de coches para saberlo. Pero ¿qué pasaría si yo meto ese coche por un patatal? ¿Que no va bien? Trataría de acelerar, pero eso no funcionaría. Ahora, si meto un tractor por el patatal, de maravilla. ¿Por qué? Cada uno está creado, cada uno está fabricado para un propósito. Si yo cambio el propósito, no me va a funcionar. No, pues yo tengo un buen coche. Da igual que tengas un buen coche. Pero si lo estás metiendo por un sitio incorrecto, no te va a funcionar.
Dios nos ha creado con un propósito. Es hacer esa pequeña obra que Dios nos ha dado. Es hacer esa obra que Dios ha hecho de nuestra vida, con nuestros talentos, con el propósito. La verdadera felicidad depende del sentido que le damos a la vida, de darle de verdad ese sentido espiritual. Y aquí está el gran problema de nuestra generación, que estamos viviendo en una sociedad que hemos perdido el sentido de la vida. Y como se pierde el sentido, ¿qué es lo que hacemos? Los estamos sustituyendo por sensaciones, por percepciones, por emociones. Hoy en día en nuestra sociedad, las personas que viven por percepciones, llega un hombre y dice, no, ahora me percibo como mujer. Pero hombre, con esa barba, con pelo en el pecho, sí, pero yo me percibo como mujer. Y llegan las mujeres y dicen, sí, es una mujer. Pero tiene órganos genitales masculinos, no importa, pero él se percibe. ¿Qué está ocurriendo? Que perdemos los valores y estamos atendiendo a percepciones. En una palabra, lo que estamos viviendo es una sociedad vacía de sentido, vacía de contenido. Vivimos en un mundo con un enorme vacío espiritual. Es el problema de nuestra sociedad hoy en día. Ese vacío espiritual, ese vacío que lleva a las personas ¿a qué? A una búsqueda frenética de satisfacción propia. ¿Y qué es lo que busca el ser humano? Placeres en la comida, en la bebida. ¿Qué busca el ser humano? Dinero, economía. Vamos a trabajar más para tener más dinero. ¿Pero para qué? No, porque me gustan mucho los entretenimientos y los juegos y pasarlo bien, y irme a la playa y poder alquilar un apartamento en Marbella o poder hacer esto. Simplemente buscamos la satisfacción muchas veces, y los jóvenes sobre todo, ¿en qué? En redes sociales, en temas sexuales. Las personas buscan la fama, buscan el éxito, las distracciones digitales, los teléfonos, los iPhones, las tablets, los ordenadores, todo buscan la satisfacción de lo que podemos conseguir en esas redes sociales. Cosas que en sí mismas no es que sean malas, en sí mismo cada una de ellas en sí mismo no es malo, pero que jamás ninguna de ellas podrán llenar el vacío del alma. Ninguna de ellas podrá saciar el espíritu que Dios puso en el hombre. Porque el espíritu no se llena con cosas temporales. Porque el espíritu no se llena con cosas que tenemos a nuestra disposición aquí en la tierra. Porque solo Dios puede llenar lo que es eterno. Porque solo Dios es eterno. Amén. Muchos hoy tienen de todo. Cuando viajamos y vamos a países como Estados Unidos o Corea o Japón, los sitios de estos que son países muy avanzados, y vemos que tienen unas casas tremendas. Donde estuvimos alojados la última vez en Miami, una casa enorme, un salón casi como esta sala, el salón de la casa enorme, con un coche de estos grandotes en la puerta, no uno, dos, grande, tres, vale. Es decir, tienen de todo, cualquier cosa. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que miramos alrededor y una sociedad que tiene de todo, pero les falta el Evangelio. Tienen de todo menos a Cristo. Tienen de todo menos el Evangelio. Y buscan saciar esa necesidad a base de tener éxito. Y muchos tienen éxito, pero no tienen felicidad. Alcanzan el éxito, pero no son felices. Tienen compañía, pero se sienten solos. ¿Por qué? Porque han cambiado el propósito de Dios. ¿Por qué? Por placeres humanos. Cambiamos el propósito por el cual Dios nos creó simplemente por el placer momentáneo, por el placer simplemente carnal o por el placer temporal. Porque la felicidad que encontramos en este mundo, ¿cómo es? Es temporal. ¿Cuánto dura? Un tiempo. Pero todo se acaba. Pero siempre estamos buscando esa felicidad. Siempre buscamos. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo definiríamos esa felicidad? ¿Cómo podríamos ser felices? Había una canción antiguamente de unos latinos que cantaban 3 cosas hay en la vida. ¿Os acordáis? ¿Quién ha sido? Salud, dinero, no la voy a cantar, no me hagáis cantarla. Salud, dinero. ¿Y por qué? Porque decían que esas 3 cosas son las cosas más importantes. Salud, dinero y amor. Y si teniendo eso, ahora, ¿quién tiene eso? ¿Quién tiene las 3 cosas? Porque muchas veces cuando tenemos salud, resulta que no tenemos dinero. Cuando ahora tengo dinero, ahora no tengo amor. Cuando me enamoro y tengo amor, resulta que digo, no me puedo casar porque no tengo dinero y no tengo salud.
¿Qué significa? Siempre estamos ahí. Siempre estamos buscando fuera valores espirituales a través de las emociones, de los sentimientos y de todo ese tipo de placeres que buscamos en la vida. Pero no nos funciona. ¿Por qué razón? Porque hemos cambiado a Dios por cosas simplemente que nos distraen, simplemente que llenan nuestro tiempo, el trabajo, las distracciones, los hobbies. Ahora que llega el buen tiempo, la playa, ¿verdad? Y valoramos todo ese tipo de cosas y cambiamos a Dios por las distracciones y necesitamos volver. Hay que volver a los orígenes. ¿Qué me refiero a esto? Hay que volver al propósito de Dios. Hay que volver a Génesis, hay que volver al lugar idóneo, hay que volver al Edén, a ese lugar donde Dios nos dio ese propósito eterno, ese lugar donde tenemos los valores, que son aquellos que nos hacen crecer como personas cristianas, que nos hacen crecer de verdad como hijos de Dios, aquellos que nos perfeccionan, aquellos que nos sostienen en medio del caos de este mundo y de la confusión. Esos valores de la fe, la verdad. ¿Quién es la verdad sino Cristo? ¿Quién es la fidelidad sino Cristo, que es fiel a nosotros? Muchas veces lo cantamos. Cristo es fiel, siempre. El perdón, el amor, son valores. La vida pierde sentido y dirección cuando perdemos estos valores. Cuando perdemos la fe, la verdad. Cuando perdemos la fidelidad y el amor de Dios. ¿Qué tenemos? Perdemos sentido. Pierde sentido la sociedad. Perdemos dirección en nuestra vida. Y nos enfocamos en otras cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Invertimos nuestras vidas en cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Invertimos nuestras vidas en el trabajo. Invertimos nuestras vidas en las relaciones sociales. Pero perdemos el Evangelio. Necesitamos entender que la felicidad no se puede definir. Por mucho que la canción diga, pero ¿cómo definiríamos la felicidad? La felicidad es algo que no se puede definir, porque la felicidad solo se puede experimentar. ¿Amén? Solo se puede experimentar. Y solo existe un verdadero antídoto para cuando estamos en este mundo sufriendo. ¿Cuál es ese antídoto? Es el amor. ¿Amén? Pero no cualquier amor. Es el amor verdadero, el amor que viene de Dios, el amor que viene del Padre, porque Dios es amor, como dice 1 de Juan 4:8. El amor sana, el amor restaura. El amor nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Y seguimos adelante. Cuando una persona ama de verdad, descubre tesoros escondidos en la propia persona. El amor nos hace mejores. Pero no cualquier amor, el amor de Dios. El amor de Dios que nos hace amar a mi pareja, que nos hace amar a la familia, que nos hace amar al prójimo, que nos hace amar a la iglesia, que nos hace amar al llamado, que nos hace amar a ese propósito eterno. Es ese amor que nos llena de fortaleza. Y vemos cómo en las Escrituras muchos hombres y mujeres fueron felices incluso en circunstancias terribles, pero fueron coherentes con su fe. Y pudieron ser felices aún a pesar de las circunstancias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón podemos ver a un Pablo en la cárcel gozoso y estando feliz? ¿Cómo podemos entender esa palabra? Porque ellos no eran esclavos de las circunstancias, ellos sabían quiénes eran. Ellos eran gobernados por su propio propósito eterno y no por las circunstancias que estaban viviendo. Hermanos, tenemos que salir de las circunstancias que vivimos para vivir en el propósito de Dios. No importa las circunstancias que sean. Determinar entrar en la voluntad y en el deseo eterno de Dios. Que podamos entrar en esa voluntad, en ese deseo de Dios. Porque cuando yo entro ahí, es cuando voy a experimentar la felicidad. Porque la verdadera felicidad está en entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y que puedas vivirlo directamente. Que podamos vivir por y para el Evangelio. Porque si no, no tendría razón de ser. Tenemos que volver al corazón de Dios. Tenemos que volver a la presencia de Dios. Tenemos que estar ahí en su presencia. Y el Señor nos dice en su palabra que necesitamos aprender a qué. Hermano, necesitamos aprender a parar.
Hace unas semanas leíamos el Salmo 23, en el versículo 2, que nos dice que el Señor nos lleva a delicados pastos, que nos lleva a aguas de reposo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no paramos, que no frenamos, que no paramos a observar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho, que no nos paramos a contemplar la grandeza y la hermosura de la creación de Dios, por ejemplo. Que no paramos para ver las obras que Dios está haciendo en nuestra vida, que no escuchamos a veces la voz de Dios ni escuchamos en la oración. Y a veces oramos, pero oramos y hablamos tanto en la oración y pedimos tanto en la oración que no dejamos escuchar la voz de Dios. Hablamos, pero no escuchamos a Dios. No escuchamos a la palabra de Dios, no escuchamos cuál es el propósito de Dios. Hermano, no paramos a meditar en la palabra de Dios, a meditar en Dios mismo. No paramos, vamos tan ajetreados, vamos tan deprisa, estamos tan embriagados con la velocidad que estamos viviendo en este mundo. Tenemos tantas cosas que hacer, estamos tan ocupados, tenemos tantas responsabilidades en nuestra vida. Estamos tan atareados, tenemos una agenda tan comprimida, no tenemos tiempo ni para meditar en la palabra. No tenemos tiempo para que en ese lugar donde Dios nos quiere llevar como el buen pastor, nos quiere llevar a delicados pastos, nos quiere llevar a aguas de reposo, para que estemos con aguas frescas ahí reposando. No tenemos tiempo. Tenemos tanta prisa. Corremos tanto que no percibimos la belleza de la cual Dios quiere embriagarnos. No vemos la belleza de estar en la presencia de Dios. No disfrutamos de estar en la presencia de Dios. Miramos ¿qué? Constantemente a ver el reloj. Alguno ahora estará mirando, el pastor ya está predicando mucho. ¿No? Estamos ahí, ¿por qué? Porque estamos siempre pendientes del reloj. Estamos pendientes, tenemos tantas cosas que hacer que no nos damos cuenta. Nos fijamos tanto en la hora, estamos tan pendientes de la hora, que no apreciamos lo que es eterno. Porque lo que podemos medir con el tiempo, ¿qué es? La hora de entrar a trabajar, la hora de salir, la hora del colegio. Ay, que tengo cita con el médico, que tengo cita en el gimnasio, voy al gimnasio, voy a pilates, Pero las cosas eternas, el alma, el espíritu, el amor, el perdón, la fe, esas cosas que no podemos ver, ¿qué hacemos con ellas? Vamos tan deprisa, estamos a veces demasiado conectados con el mundo, estamos tan conectados con el mundo, ¿os habéis dado cuenta del teléfono y vas a caer el teléfono? Lo digo corriendo. ¿Por qué? Estamos tan conectados con el mundo, pero estamos tan desconectados del reino de los cielos, tan conectados con las cosas que el mundo quiere de nosotros que hemos perdido ese reino de los cielos. ¿Y qué es lo que dijo el salmista en el Salmo 121:1? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. Para eso hay que parar. Para eso hay que parar. Para eso hay que dejar de mirar lo que tenemos aquí a nuestro plano y mirar hacia arriba. Para eso tenemos que parar. Pero el salmista sabía que tenía que parar, porque él había entendido de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro no va a venir de las cosas físicas. El socorro no va a venir de las cosas que yo hago, de mi trabajo, de mi economía, de mi satisfacción personal, de mi éxito. No va a venir. ¿Va a venir de dónde? Del reino de los cielos. Porque cuando el estrés nos invade, cuando salimos de ese lugar, necesitamos apagar el ruido que hay a nuestro alrededor. Necesitamos silenciar los teléfonos. Necesitamos dejarlos en casa a veces también, incluso. Necesitamos silenciarlos, a veces cerrar la puerta. A veces incluso postrarnos de rodillas, arrodillarnos y volver a la presencia de Dios en oración. Necesitamos volver a su presencia, porque cuando el estrés, las prisas, las angustias nos invade,
cuando sentimos que a veces por las prisas y por la urgencia del momento perdemos el control, cuando a veces incluso llegamos a agotarnos mentalmente, a veces no es cuestión física, es cuestión mental, cuando además de eso el cuerpo no responde, lo que Dios nos dice es que todavía queda un lugar, que es estar rendidos en la presencia de Dios. Perdemos eso. ¿Cuál sería la conclusión en el día de hoy? Que la verdadera felicidad no es tener más. No es tener más dinero, no es tener más casa, no es tener más coches, no es tener más de nada. Es ser más hijo de Dios. Es disfrutar de mi identidad como hijo de Dios, no es de tener. No está la felicidad en controlar todo. Vivimos en una sociedad igualmente que tenemos que controlar todo. Hay personas que son controladoras, hay matrimonios donde tienen problemas porque el marido o la mujer son controladores, quieren controlarlo todo. Cuando entra, cuando sale, qué hace, qué no hace, miras el móvil, miras esto, controladoras. Vivimos en una sociedad que queremos controlarlo todo. Pero, ¿qué es lo que Dios nos dice? No necesitas controlar todo, solo necesitas confiar en Dios. Solo necesitas recibir la guía del Espíritu Santo. No tienes que controlarlo todo. Como pastores a veces tenemos que aprender esta palabra, que no podemos controlarlo todo, no somos quienes tenemos que controlarlo. Cuando hemos viajado y viajábamos a Oriente y íbamos a esos países y tenemos que entrenar durante 2, 3 meses, y cuando uno como pastor ya sabe, cuando hace un entrenamiento o cuando hace una actividad o un campamento, ¿qué es lo que hace? Hace su agenda, su horario, sus actividades. Pero cuando llegas a un sitio de estos y el Señor te dice, tranquilo, espera, descansa. Y yo digo, bueno, un día está bien, 2 días, pero 3 días ya. Y yo recuerdo que cuando viajaba y he viajado a estos lugares y yo hablaba con la traductora, con la persona que estaba con nosotros en la traducción, que nos llevaba de un sitio a otro como intérprete. ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Y mañana qué actividad tenemos? Pastor, descansa y ora. Vale, bueno, venga. Al otro día cuando vamos a tal sitio, vale, venga. Y cuando terminaba el día, ¿y mañana a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Uno pensando, a ordenar la agenda, qué ropa llevar, qué ropa no llevar. Y te decía, pastor, descansa y recibe la guía del Espíritu. Digo, ya me está tocando mucho las narices. Digo, ya me está tocando mucho las narices de tanto, espera, descansa. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar, necesitamos saber, tener el control, tener qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la semana que viene, dónde viene el domingo, dónde vamos a ir la semana próxima. No venimos aquí un día, no venimos una semana, venimos 3 meses. Vamos a estar 3 meses aquí, quiero saber dónde vamos, qué vamos a hacer. Y continúo constantemente, pastor, tranquilo, descansa, recibe la guía del Espíritu. Digo, como me lo vuelvan a decir otra vez, me desconvierto. Y estábamos ahí, no sabíamos, y mis hijos que estaban con nosotros llegaban, papá, ¿y mañana qué hacemos? Yo digo, hijo, no lo sé. Y ya alterado, nervioso, porque los pastores queremos controlarlo todo, queremos saberlo todo. Pero decían, ora y recibe la guía. Así 3 meses. 3 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendí. Bueno, no es cuestión de agenda, no es cuestión de controlar, es cuestión de confiar en Dios. Es cuestión de recibir la guía del Espíritu Santo de verdad. Por eso ya las agendas las dejé, las tiré, ya no, digo, ¿para qué? ¡Qué tontería! Pero es confiar en ese plan de Dios. No está en evitar tampoco la felicidad, tampoco está en evitar el sufrimiento. Que muchas veces cuando viene una situación, enseguida queremos huir, queremos rehuir los problemas, queremos rehuir el sufrimiento. No lo rehuyas. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento está en ver el plan de Dios a través del sufrimiento. Señor, ¿cuál es tu voluntad a través de su plan? A través de ese sufrimiento, a través de esa circunstancia, a través de esa situación. No es llegar como Moisés, y ahora el mar rojo. ¿Qué hacemos con el mar ahora? Señor, ¿qué hacemos? Tranquilo. Simplemente tienes que ver el problema que hay detrás y ver el plan y el propósito de Dios que hay detrás del mar rojo. Porque cuando tú entiendes el plan de Dios, el mar se abre.
No es que tengamos que hacer nada, simplemente es ver el propósito y ver el plan de Dios. No está en vivir para uno mismo, no está para pensar en mí mismo solamente, está en vivir con fe en el propósito eterno de Dios. No es vivir para mí, no es tomar las mejores decisiones para mí y conmigo. Donde siempre pensamos en qué, en que lo mejor pensar es en mí en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, también en mí. Y ya en tercer lugar, si eso, también en mí. No es en pensar en mí. No es lo que a mí me conviene, no es lo que a mí me gustaría, no es lo que a mí me ilusionaría. Es ver y entender el propósito eterno de Dios. No es lo que yo quiero. No es porque me gusta, me voy a Santander porque, ¡ay, qué bonito es Santander! Me voy a vivir a Santander porque me place. No. Yo recuerdo no hace muchos años, nos propusieron marchar a Estados Unidos. Y nos proponían ir a Estados Unidos con una responsabilidad, donde iba a ser reconocido, con un sueldo, con todo lo que uno pudiera pensar. Y uno ya dice, Estados Unidos, a mí me gusta Estados Unidos. Y uno pensaba, wow, irme a Texas, irnos a Dallas, a un sitio de estos. Uno piensa y dice, wow, a mí me gustaría, sí, no soy tonto. O sea, tener un sueldo, tener un reconocimiento, tener un sitio de autoridad, tener un sitio de responsabilidad, estar reconocido, claro. Pero ¿era ese el plan de Dios? ¿Ese es el plan de Dios? Podría haberlo sido, ¿por qué no? Y yo al principio decía, bueno, de momento no vamos a descartarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios se muestra. ¿Ese es el lugar? No. Cuando tú pones tu corazón en Cristo, todo cambia. Ya no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Ya no es lo que a ti te gustaría, sino lo que Dios desea que tú hagas. Y el Señor nos cambió de Estados Unidos por Cantabria. Amén. Ya está. Y, por gloria a Dios, ya está. ¿Voy a ser un desgraciado porque no estoy en Estados Unidos? Todo lo contrario. Si hubiese sido un desgraciado, si me hubiese ido a Estados Unidos, no siendo el plan de Dios. Ahí hubiese sido un desgraciado. Ahí sí hubiese estado en problema. Pero no es estar en la presencia de Dios. Porque la verdadera felicidad, hermano, no es ausencia de problemas. La verdadera felicidad no está exenta de problemas. La verdadera felicidad es estar en la presencia de Dios. Amén. Esa es la verdadera felicidad que vemos en las Escrituras. Veíamos la semana pasada con José. ¿Os acordáis? No era que estaba en problemas porque era esclavo. No era porque estaba en problemas porque era preso. No era tampoco porque era gobernador. Era porque estaba en la presencia de Dios. Y porque Dios estaba con él. Amén. No es problemas o ausencia de problemas. Es que Dios está contigo. Y Dios está contigo cuando tú estás dentro del plan y del propósito de Dios. Queremos ser felices, pero lo buscamos con cosas que son materiales. Nunca lo alcanzarás. Nadie es feliz teniéndolo todo. Bueno, podemos irnos a ver a tantas personas, tantos famosos, cantantes que se han suicidado, que han muerto, teniéndolo todo. ¿Os acordáis cuando os hablé de la generación del 27? Esa generación de cantantes que murieron todos con 27 años, en la flor de la vida, en la cúspide de la fama. Y todos murieron con 27 años. Alcoholismo, drogas, etcétera, etcétera. Lo tenían todo, pero no eran felices. Amén. Hoy día nos pregunta, y creo que Dios nos pregunta en este día, a cada uno de nosotros, ¿dónde estás buscando la felicidad? Cada uno tiene que responder. ¿Dónde está la felicidad? ¿En el atún? A la que veo a mi hermano. Ahí. ¿Está en el trabajo? ¿Dónde está la felicidad? ¿Tener una buena casa? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde estamos poniendo? ¿Está en el mundo? ¿Está en la economía? ¿En la familia? ¿En el éxito? ¿En la fama? ¿O está en Cristo? Hoy es día de volver.
Yo os invito a que podáis, de alguna manera, parar, como decía antes, parar 1 minuto, 2 minutos. Hoy, parar 2 minutos. ¿Para qué? Para volver al propósito original de Dios. Para esos 2 minutos. Hermanos, tengamos 2 minutos de silencio. 2 minutos para meditar, para volver a ese propósito por el cual Dios nos llamó, a cada uno de nosotros. De estar en el lugar donde debemos de estar. Volver al amor para aceptar a todos. Porque cuando tienes el amor de Dios, aceptas a todos, porque todos son hijos de Dios. Y al final todos somos creyentes, somos hijos de Dios. Tenemos que aceptarnos a Dios, no importa que vengamos de culturas, de países diferentes. El amor de Dios acepta. Volver a Dios si sentimos que nos hemos apartado. A veces nos alejamos, nos apartamos un poco. No digo mucho, un poco. Pero lo justo para no ser feliz. Lo justo para que los acontecimientos te muevan, caigas en ese sufrimiento y como no estás en el lugar exacto, en el lugar donde debes de estar, no alcanzas esa felicidad porque nos hemos alejado, quizás sin darnos cuenta. Que tengamos esos 2 minutos para que paremos a meditar. ¿De verdad? ¿Estamos de verdad en la presencia de Dios o nos hemos alejado un poquito? ¿O hemos puesto otras cosas delante de Dios? ¿De verdad podemos decir que somos plenamente felices? ¿Que somos plenamente felices porque estamos con Él, solo con Él? ¿O nos falta cosas? ¿Hay algo que te falta para ser feliz? Porque eso significaría que Dios no está. Porque solo en Él hay verdadera felicidad. Por eso Jesús, os acordaréis de esa palabra. Venid a mí. ¿Quiénes? Los cargados, los trabajados, los angustiados. ¿Y qué nos hará? Descansar. Para eso tenemos que parar. Amén. Y volver. Que podamos analizar dónde estamos. ¿Estamos de verdad en la presencia de Dios? ¿O nos estamos yendo a buscar en otros lugares? Tenemos 2 minutos, quizás ponemos un poquito de música, tenemos 2 minutos para que podamos inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y que podamos meditar. Cada uno para sí mismo. Que cada uno medite. Eso no es para tu esposa o para tu esposo, ni para tu hijo ni para tu hija, o para tus padres, no, es para ti. Para cada uno de nosotros. Volver al amor de Dios. Volvamos al amor de Dios. Volvamos. Si nos sentimos que nos hemos alejado un poco, volvamos. Volvamos si de verdad, como decíamos al principio, hemos querido ganar todo lo que hay en el mundo y hemos perdido nuestra vida. Que a lo mejor estamos tan ocupados en ganar cosas en este mundo, cosas físicas, materiales. Nos hemos vuelto locos queriendo ganar todo lo que está a nuestro alrededor. Y hemos perdido lo más importante. Estar en la presencia de Cristo. Estar en la presencia de Dios. Que podamos reflexionar cada uno. Y mirarnos. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas por el mañana? ¿Sabes que estadísticamente nos dicen los estudiosos, el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden? Que las cosas por las que nos preocupamos tanto, el 90% de las veces no ocurren. Y que siempre estamos preocupados y angustiados por si me despiden, por si me arruino, por si me abandonan, por si enfermo, por tantas cosas que luego a lo mejor no ocurren. Y perdemos la paz. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, que tú nos hables hoy directamente a nuestra vida, a nuestro corazón. Que nos hables a nuestro espíritu. Padre, que nos redargullas.
Decía al principio, Señor, una de las veces, Señor, que oramos mucho, hablamos más y no escuchamos tu voz. Padre, queremos dar ese tiempo para que tú nos hables. Queremos estar en silencio delante de tu presencia, con esta palabra que nos has dado. Queremos estar en silencio para poder escuchar tu voz, para que nos hables directamente a nuestro corazón y a nuestro espíritu y nos hagas ver dónde estamos. Pon un espejo delante nuestro y haznos ver dónde estamos. Que tu espíritu haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Que tu espíritu hable y dé testimonio a nuestro espíritu. Tú eres un Dios de amor, no nos avergonzarás. No lo dirás en alto, pero sí nos lo dirás a nuestro oído. Por eso, Señor, que podamos tener nuestros oídos abiertos para escuchar tu voz. Padre, habla, como dijo Samuel, porque tus siervos están escuchándote. Habla a tu pueblo, Señor. Háblanos. Amén, Señor. Amén. Que Dios os guíe, que Dios os dé gracia y que Dios os siga hablando a partir de este momento. Y que le podamos dar ese tiempo cuando lleguemos a casa, esta tarde, esta noche, que le podamos dar tiempo a Dios a que hable a nuestro espíritu. Amén. Que Dios os bendiga.